Muy buenos días, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día jueves 9 de marzo del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 37 años, a través de los cuales en todos los casos conforme a estricto derecho hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. También durante más de 30 años he impartido miles y miles de conferencias y cursos fiscales en todo el territorio nacional. Soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia de defensa fiscal, y también desde hace más de 30 años nosotros tenemos clientela en todo el territorio nacional. Estimados amigos, en este video vamos a hablar de un importante tema consistente en que el hecho de que los contribuyentes no cuenten con asesoría legal durante la práctica de revisiones fiscales, visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, desafortunadamente del año 2011 hasta el día de hoy les ha costado a esos contribuyentes más de 6 billones de pesos. Motivo por el cual no es un problema menor el hecho de que los contribuyentes, cuando enfrentan una revisión fiscal, una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, pues equivocadamente lo hagan sin contar con asesoría legal, porque no contar con esa asesoría fiscal legal, repito, de 2011 al 2022 les ha costado más de 6 billones de pesos, como lo vamos a ver a continuación. Bien, estimados amigos, nosotros desde hace muchos años en nuestros libros, en nuestros cursos y en nuestras conferencias siempre hemos recomendado que los contribuyentes, cuando enfrentan una revisión fiscal, cuando tienen una visita domiciliaria o una revisión de gabinete que las autoridades fiscales les están practicando, nosotros siempre hemos sugerido que ese es el momento, cuando empieza la revisión, ese es el momento para que el contribuyente contrate, aparte de servicios contables, servicios jurídicos proporcionados por un abogado fiscalista experto en toda la materia fiscal, entendiendo por abogado fiscalista experto en toda la materia fiscal a aquel que conoce todo el Código Fiscal de la Federación, pero no únicamente conoce el Código Fiscal de la Federación, sino un abogado fiscalista que también conozca la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, que conozca cuestiones contables, de balanzas de comprobación, de pólizas, de papeles de trabajo, que conozca de declaraciones, que conozca el contenido de las declaraciones, que las entienda, ¿verdad? Todo esto encaminado a que al participar en el desarrollo de una revisión fiscal logre desvirtuarse la mayor parte de las irregularidades que falsamente la autoridad le atribuye al contribuyente. En todas las revisiones fiscales, en todas sin excepción, la autoridad falsamente le atribuye al contribuyente muchas irregularidades, probablemente no por mala fe, sino porque a sus ojos, con la información que tiene, pues lo que está haciendo el contribuyente es equivocado, es ilegal, ¿verdad? Y entonces, precisamente por eso, el contribuyente requiere contar con asesoría contable, pero también con asesoría legal, de tal suerte que durante el desarrollo de la revisión fiscal le vayan demostrando a la autoridad que la conducta o la situación fiscal del contribuyente es apegada a derecho, desvirtuando plenamente todas aquellas irregularidades que falsamente se le atribuyen. Ahora bien, si durante el desarrollo de la revisión fiscal no se pueden desvirtuar todas las irregularidades, porque algunas sí son reales, sí son verdaderas, bueno, lo más inteligente es que durante la revisión fiscal, con abogados, fiscalistas, expertos en el tema y con contadores, ¿verdad?,
se desvirtúen el mayor número posible de irregularidades, fiscal, contable, documentalmente, y que solamente queden aquellas cuestiones que efectivamente no se pueden desvirtuar porque el contribuyente lamentablemente sí incurrió en esas irregularidades, ¿verdad? En este momento, al terminar la revisión fiscal, al levantarse la última acta parcial o al notificarse el oficio de observaciones, lo recomendable es que el contribuyente solicite la adopción de un acuerdo conclusivo para que en ese acuerdo conclusivo pague lo que debe. Eso es lo más inteligente, para que ya no siga creciendo el adeudo, pague lo que debe, obteniendo la reducción al 100% de multas y además otros beneficios económicos que la ley contempla, de tal suerte que en el acuerdo conclusivo pague lo menos posible, ocurrido lo cual se le da carpetazo al asunto porque este ya concluyó en definitiva y no va a haber nunca la determinación de un crédito fiscal y el contribuyente pagó lo justo, logró que no le cobraran respecto a aquellas irregularidades que falsamente se le atribuían. Ahora bien, si a pesar de que durante el desarrollo de la revisión fiscal los abogados y los contadores desvirtúan plenamente las irregularidades que no cometió el contribuyente, si a pesar de ello la autoridad insiste neciamente en que el contribuyente sí incurrió en esas irregularidades falsas, bueno, pues entonces, cuando se levante la última acta parcial o se notifique el oficio de observaciones, será el momento adecuado para promover la tramitación de un acuerdo conclusivo en donde vamos a defender la postura del contribuyente y la vamos a defender documental, fiscal, contablemente, demostrando ante la PRODECON que el contribuyente no incurrió en esas irregularidades. En la tramitación de ese acuerdo conclusivo vamos a tener la oportunidad de conocer más argumentos de la autoridad. ¿Por qué? Y por escrito. ¿Por qué no nos quiere dar la razón? Y cuando nosotros conozcamos esa respuesta de la autoridad, tenemos la oportunidad dentro del acuerdo conclusivo de desvirtuar esas observaciones de la autoridad que nos está dando a conocer en el acuerdo conclusivo con argumentos de derecho, pero también con pruebas documentales, con balanzas, con declaraciones, con comprobantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si otra vez la autoridad pone otras objeciones, estamos otra vez en condiciones de rebatir y desvirtuar esas observaciones, desvirtuándolas con pruebas documentales y con argumentos de derecho. En muchas ocasiones, la autoridad en el acuerdo conclusivo, yo diría que en la mayoría de los casos, cuando la defensa del contribuyente es eficaz, la autoridad reconoce en el acuerdo conclusivo que el contribuyente no incurrió en irregularidades y lo reconoce totalmente o parcialmente, ¿verdad? Y entonces ya en el acuerdo conclusivo se logró reducir el monto del crédito fiscal. Y si la autoridad reconoció todo, bueno, pues imagínense nada más, todo en donde el contribuyente no tiene la culpa ya fue reconocido por la autoridad y lo que no se pudo desvirtuar, porque es cierto, se paga en ese momento obteniéndose la reducción de multas al 100% y desde luego otros beneficios económicos que la ley contempla. Desde luego, para poder participar como abogado fiscalista en el desarrollo de una revisión fiscal y en la tramitación de un acuerdo conclusivo, defendiendo cuestiones contables, fiscales y documentales, es indispensable que el abogado fiscalista conozca todo el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la resolución miscelánea, las cuestiones contables, las cuestiones de documentación comprobatoria, que conozca y entienda pólizas, balanzas de comprobación, papeles de trabajo, declaraciones, etcétera, 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 ¿verdad? Porque solo de esa manera se podrá en una revisión fiscal desvirtuar las irregularidades que falsamente le atribuye la autoridad a un contribuyente, ¿verdad? Nosotros hemos sostenido esto desde hace muchísimos años porque nosotros en nuestro despacho, nosotros hemos atendido las revisiones fiscales en la forma en que lo hemos narrado ahorita, ¿verdad? Desde hace más de 30 años. Claro, hace 30 años no había
acuerdos conclusivos, pero siempre hemos atendido las revisiones fiscales en esta forma, respetando y tratando de defender los intereses fiscales del contribuyente durante la revisión fiscal, con la intención de que no se determine crédito fiscal, o si se determina, que sea con el monto menor posible, ¿verdad? En el caso que nos ocupa, cuando hablamos del acuerdo conclusivo, suponiendo que en el acuerdo conclusivo nosotros logramos desvirtuar todo, pero la autoridad se mantiene firme y neciamente no reconoce y no llegamos a ningún acuerdo, no se perdió el tiempo, porque toda la tramitación del acuerdo conclusivo nos permitió integrar la defensa, de tal suerte que ya sabemos lo que la autoridad va a decir en la contestación. Va a decir primero en la resolución determinante del crédito fiscal, ya sabemos lo que va a decir cuando resuelve el recurso de revocación, cuando conteste la demanda, ya conocemos sus argumentos porque la autoridad los expuso exactamente durante la tramitación del acuerdo conclusivo, ¿sí está claro? Y además nosotros en el acuerdo conclusivo ya tenemos los conceptos de derecho que desvirtúan esos falsos señalamientos de la autoridad, y ya recabamos todas las pruebas que van a desvirtuar el dicho de la autoridad, ¿sí está claro? Entonces no se perdió el tiempo. Una vez que dice la autoridad que no acepta la tramitación del acuerdo conclusivo, podemos en ese momento empezar a elaborar la demanda. Ya conocemos lo que dice la última acta parcial, lo que dice el juicio de observaciones, podemos empezar a hacer la demanda, y fíjense bien, cuando llegue la notificación del crédito fiscal, ya prácticamente tenemos totalmente concluida la demanda, salvo algunos ajustes que tengan que hacerse de acuerdo al contenido del crédito fiscal, pero el crédito fiscal necesariamente siempre va a repetir lo que dijo la última acta parcial o el oficio de observaciones. En el crédito fiscal no pueden formularse observaciones, ni argumentos, ni irregularidades que no están contempladas en el oficio de observaciones o en la última acta parcial, y eso desde luego permite que el medio de defensa se maneje con mucha eficacia, y que al final de cuentas, si realmente el contribuyente tiene la razón, pues se obtenga una nulidad lisa y llana en una sentencia favorable al contribuyente. Entonces, pues, desde hace muchísimos años, más de 30 años, nosotros hemos estado siempre insistiendo en que los asuntos deben litigarse, no en los tribunales, sino en las revisiones fiscales. Y nosotros debemos asesorar en las revisiones fiscales, no para preparar la defensa cuando notifiquen el crédito fiscal. No debe ser esa la intención. La intención debe ser litigar el asunto en la revisión fiscal para que no haya crédito, o si la autoridad en ciertos conceptos se mantiene en ese momento, para que el crédito sea lo menor posible, por haber logrado desvirtuar en la revisión y en el acuerdo conclusivo todas aquellas observaciones, o el mayor número de aquellas observaciones que son falsas por la autoridad. ¿Sí está claro? Entonces, esa es la forma en que debiéramos manejar las revisiones fiscales. Si ustedes revisan nuestro canal, nosotros tenemos infinidad de videos en donde insistimos en estas sugerencias de que el contribuyente debe contratar a un abogado experto en la materia, que conozca el fondo del asunto desde que llega a una revisión. Desafortunadamente, pues han puesto oídos sordos tanto los contribuyentes como los contadores y como los abogados. Los abogados desafortunadamente no se han preparado para asesorar a los contribuyentes en las revisiones fiscales, y no se atreven a participar en esas revisiones fiscales porque no conocen renta, IVA, contabilidad, cuestiones contables, declaraciones, no conocen. Entonces prefieren siempre decirle al contribuyente: no, cuando llegue el crédito, ahí sí nos habla usted y empezamos a trabajar. Ahorita en la revisión fiscal manéjenla ustedes. No porque eso sea lo correcto, sino porque desafortunadamente los abogados que promueven medios de defensa pues no están capacitados para atender revisiones fiscales, que es donde se deben litigar los asuntos, ¿verdad? En algunas ocasiones, equivocadamente, el abogado que asesora
al contribuyente en una revisión fiscal, no lo hace con la intención de que no haya crédito fiscal o de que el crédito fiscal sea el mínimo, no lo hace con la intención de, en la revisión fiscal, desvirtuar las irregularidades que falsamente se le atribuyen al contribuyente, sino que ingenuamente lo hace supuestamente asesorando para que la autoridad incurra en omisión de formalidades, en vicios del procedimiento, que cuando venga el crédito fiscal, que así está previsto con el cliente, no, esto cuando venga el crédito fiscal millonario, lo vamos a echar abajo, porque nosotros ya hicimos que la autoridad caiga en estos errores, ¿sí? Es verdad. Esa asesoría no es correcta porque actualmente la autoridad cuida mucho su actuación y difícilmente incurre en omisión de formalidades o en vicios del procedimiento. Yo tengo la fortuna de que me inicié en la materia fiscal desde 1977, contestando demandas en la Procuraduría Fiscal de la Federación, y he visto la evolución de nuestro derecho fiscal de 1977 a la fecha. Yo trabajé en 1980 resolviendo recursos de revocación, en 1982 en el Tribunal Fiscal de la Federación, dictando acuerdos y dictando sentencias, ¿verdad? Y en el 85 fui subdirector de juicios fiscales federales de la Tesorería del Distrito Federal, contestando demandas federales, ¿verdad? Y desde luego, desde 1985 hemos manejado la materia fiscal en nuestro despacho y hemos visto la evolución, y desde luego la tendencia es la de que en un futuro próximo ya no haya omisión de formalidades, ya no se aleguen ni omisión de formalidades ni vicios del procedimiento. Esa es la tendencia a la que vamos. Lo que se pretende es que en todos los juicios se alegue únicamente el fondo. Un primer ensayo se dio en el año de 2017, cuando se incorporaron a nuestra legislación fiscal los juicios en donde se estudia exclusivamente el fondo del asunto. En ese momento el Procurador Fiscal de la Federación dijo que este juicio exclusivo de fondo era el primer paso para que a futuro en todos los juicios únicamente se alegara el fondo del asunto. En 1977, en 1980, efectivamente cualquier crédito fiscal se anulaba alegando omisión de formalidades y vicios del procedimiento o incompetencias, ¿verdad? Pero hoy la legislación es totalmente diferente. Esos abogados que se dedican a asesorar a los contribuyentes en las revisiones para tratar de hacer caer en error a la autoridad y que la autoridad incurra en vicios del procedimiento y omisión de formalidades, pues nacieron tarde. Si ellos hubieran nacido en el siglo pasado, hubieran sido unos abogados excelentes, porque en 1970, en 1980, esos agravios, todos se declaraban fundados, ¿verdad? Desafortunadamente nacieron mucho después, y hoy querer alegar lo mismo que se alegaba en los 70s y en los 80s, pues es un verdadero error. Hoy esos agravios ya no tienen la fuerza que tenían entonces. Incluso en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo hay un catálogo de omisión de formalidades y de vicios de procedimiento que expresamente dice la ley: aunque se incurra en esta omisión de formalidades o en ese vicio de procedimiento, eso es intrascendente, no es suficiente para declarar la nulidad, ¿verdad? Hoy casi ningún crédito fiscal se anula por vicios de procedimiento y por omisión de formalidades, y conforme pase el tiempo, menos ocurrirá tal situación. ¿Sí está claro? Entonces, pues debemos asesorar en revisiones fiscales, no para que la autoridad se equivoque y cuando notifiquen el crédito aleguemos vicios de procedimiento y omisión de formalidades, porque ya vimos que el 52.75% de sentencias en los últimos 10 años, desde el 2010 hasta el día de hoy, han sido favorables a la autoridad. Y ya vimos que el 67% en cuanto al monto controvertido ha sido reconocido como válido también desde el 2010 hasta la fecha actual.
Entonces la mayoría de juicios, y la mayoría de juicios cuantiosos, los pierden los contribuyentes. Entonces es una ingenuidad pensar que vamos a asesorarte en una revisión para que la autoridad cometa errores, para que después logremos una nulidad lisa y llana. Ese es un sueño guajiro que difícilmente va a darse en la realidad, y el número de sentencias favorables a la autoridad y el monto de lo que el fisco ha logrado que se reconozca como válido desde el 2010 hasta el día de hoy es una prueba contundente que no tiene forma de desvirtuarse. ¿Sí está claro? Bien, entonces pues en este video estamos hablando de que el hecho de que el contribuyente no cuente con asesoría legal durante las revisiones fiscales, visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, le ha costado a los contribuyentes del año 2011 al día de hoy más de 6 billones de pesos. En la página de internet del SAT, nosotros encontramos información relativa a los importes que ingresan al fisco como consecuencia de sus actos de fiscalización, como consecuencia de sus actos de auditoría. ¿Podrías ver si por aquí tenemos el libro de cómo convertirse en auténtico asesor fiscal, verdad? Quiero mencionar en este momento que tanto la información que dimos, y si no consíguelo, que la información que dimos en uno de los videos más recientes sobre el número de juicios que gana la autoridad y el porcentaje del monto de créditos controvertidos que la autoridad logra que se reconozcan como válidos, y la información que vamos a compartir en este video no es una información que nosotros hayamos conocido apenas, no. En este libro que se llama Cómo convertirse en un auténtico asesor fiscal, que publicamos en enero de 2019, hace ya 4 años, ¿verdad? Nosotros ya plasmamos las estadísticas que hemos comentado en los últimos videos, en los más recientes videos, desde luego hasta el primer trimestre del 2018, porque el libro salió en 2019 y esa era la información que tenemos. Aquí nosotros podemos ver cómo se habla de sentencias definitivas notificadas, sentencias definitivas favorables al fisco. Aquí ya vemos del lado derecho los porcentajes que favorecen a la autoridad, el 56, el 54, el 54, 55. Tenemos aquí el mismo cuadro, pero ya más hasta el primer trimestre del 2000 arriba, hasta el primer trimestre del 2018, en donde el porcentaje era totalmente favorable a la autoridad y desfavorable a los contribuyentes. En este mismo libro hablamos de las sentencias favorables en monto al SAT, y si ustedes ven el total, ahí resulta que el SAT había logrado que se reconociera la validez de 1.471.000 de un total controvertido de 2.348.000, lo que significa que el SAT había logrado que se reconociera la validez del 62.64% que estuvo controvertido. También en este libro nosotros hablamos de la recaudación derivada de auditorías, de facultades de comprobación e incluso de facultades de gestión, y nosotros vemos ahí cómo del lado derecho vemos las cantidades que se han obtenido: 251.000 millones, 254.372, y llegamos también hasta el primer trimestre del 2018, en donde tenemos que en todos esos años, del 2011 al primer trimestre del 2018, el fisco obtuvo 2.265.881 millones. ¿Sí está claro? Entonces nosotros esta información, como abogados fiscalistas que conocemos no únicamente la ley, sino que conocemos la realidad fiscal, ¿verdad? Por eso nosotros nos atrevemos a dar sugerencias, y nosotros recomendamos que los demás abogados, que los demás contadores hagan lo que nosotros hacemos,
que permite realmente ayudar a los contribuyentes que nos contratan. ¿Sí está claro? La idea es que todos, contribuyentes, contadores y abogados, hagamos lo correcto. Bien, estimados amigos, pues de acuerdo a información que proporciona el SAT en su página de internet, por auditorías, por revisiones fiscales, por visitas domiciliarias, por revisiones de gabinete, del 2011 al 2022 el fisco ha logrado cobrar 6.201.511 millones de pesos. 6 billones de pesos. Casi el presupuesto del gobierno federal en un año. ¿Sí está claro? No recuerdo en este momento cuál sea el presupuesto del gobierno federal en 2023, pero tiene que ser una cifra muy cercana a 6.201.511 millones de pesos. Todo eso es lo que el fisco ha logrado cobrar en la tramitación de visitas domiciliarias y de revisiones de gabinete. Y esto ha venido en aumento. Por ejemplo, miren ustedes, en 2011 el fisco logró cobrar en visitas domiciliarias y revisiones de gabinete 251.658 millones de pesos. ¿Sí está bien? En 2018, de 251.000 millones pasó a 452.000 millones de pesos. En 2019 a 543.000 millones de pesos. En 2020, cuando estábamos en pandemia, logró cobrar el fisco en auditorías, en visitas, en revisiones de gabinete, 1.002.000 millones de pesos. En 2021, a pesar de la pandemia y de la recesión, el fisco logró cobrar 960.000 millones de pesos. Y en 2022, el año que acaba de terminar, logró cobrar 1.010.000 millones de pesos, lo que da un total de 6.201.511 millones de pesos. ¿Sí está claro? ¿Dónde recauda más la autoridad fiscal? En las auditorías, en las visitas domiciliarias, en las revisiones de gabinete, o como consecuencia de los créditos que emite y notifica y cobra, en las visitas domiciliarias y en las revisiones de gabinete. Vamos a hacer un recuento para que ustedes vean. Esta información está en la página de internet del SAT. Miren, estimados amigos, vamos a fijarnos en la columna de la derecha. En la columna de la derecha dice que en 2011 cobraron 251.658 millones de pesos. En 2012, 254.714 millones de pesos. En 2013, 372.235 millones de pesos. En 2014, 385.330 millones de pesos. En 2015, 292.438 millones de pesos. En 2016, 318.881 millones de pesos. En 2017, 357.097 millones de pesos. En 2018, 452.665 millones de pesos. En 2019, 543.668 millones de pesos. En 2020, 1.002.411 millones de pesos. En 2020, 960.025 millones de pesos. Y en 2022, 1.010.385 millones de pesos, lo que da un total de 2011 a 2022 de 6.201.511 millones de pesos. ¿Sí está claro? ¿Dónde corre peligro el contribuyente de perder su patrimonio? En los juicios de nulidad, ya que se notificaron los créditos fiscales. No, en las revisiones fiscales, en las visitas domiciliarias y en las revisiones de gabinete. Es ahí donde corre el peligro.
Y el fisco, desde luego que hace su agosto y ha logrado cobrar del 2011 al 2022 6 billones de pesos, porque en las revisiones fiscales encuentra al contribuyente sin asesoría legal, sin abogado fiscal experto en toda la materia fiscal, inclusive experto en impuestos y en contabilidad y en declaraciones. Lo pesca al contribuyente totalmente aislado, y eso le permite a la autoridad clavarle el diente y haberle cobrado a muchísimos contribuyentes estas fortunas. Lo preocupante es que únicamente de los 6 billones que ha logrado recuperar el fisco, 6 billones, si sumamos lo del 2020, 1.2.411 millones. Lo del 2021, 960.025 pesos, 25.000 millones, más el billón del año pasado, el billón 010, 385 millones de pesos. Encontramos que esa cantidad asciende a 2.972.801 millones. Si le restamos los 6.201.511 millones, resulta que prácticamente un poquito menos de la mitad es exactamente casi 3 billones recaudó la autoridad de 2011 a 2019. En 9 años recaudó 3 billones de pesos. Y esos mismos 3 billones de pesos los ha recaudado el fisco en 3 años, 2020, 2021 y 2022. ¿Cuál es la tendencia que ya está marcada en las estadísticas? Que cada año el fisco va a cobrar más billones de pesos a los contribuyentes en las auditorías. Mientras los abogados estamos ingenuamente esperando a que nos notifiquen créditos fiscales, esto no llega, porque en las auditorías, en las revisiones fiscales, en las visitas domiciliarias, en las revisiones de gabinete, el fisco, agarrando a contribuyentes sin abogado fiscalista, hace con ellos lo que quiere, y precisamente por eso de 2011 al 2022 les ha arrancado 6 billones de pesos, mientras el abogado está afuera esperando que lleguen créditos fiscales que nunca llegan. Por eso, estimados amigos, vamos a ver el número de sentencias notificadas. Vean ustedes, información del SAT. En 2010 se notificaron 87.982 sentencias, ¿verdad? 2011 86.000, 2012 89.000, 2013 95.000, y empiezan a descender en 2014 ya nada más 66.000 sentencias, 60.000. O sea, había mucho más juicios fiscales en 2010 que en los años posteriores. Vean ustedes, en 2020, 31.000 sentencias, 31.000 juicios, 31.000 contribuyentes contra 87.000 de 2010. 2021, 44.000 contribuyentes se pelearon, cuando en 2010, 2011, 2012 y en 2013, 95.000 contribuyentes se pelearon. Y en 2022, 46.880. ¿Sí notan ustedes cómo cada año se promueven menos juicios fiscales? ¿Sí notan? ¿Verdad? ¿Por qué se promueven menos juicios fiscales? Pues porque ya no hay créditos fiscales. Porque el contribuyente, porque la autoridad fiscal logra arrebatar de su patrimonio a los contribuyentes en la revisión fiscal. Y ya no tienen necesidad de emitir créditos fiscales. ¿Sí está claro? Porque el abogado está en el lugar equivocado. Está esperando créditos fiscales para impugnarlos, y estos créditos fiscales no llegan porque, como pescaron al contribuyente sin abogado fiscalista experto en la materia fiscal,
pues ahí le quitaron su dinero. ¿Sí está claro? Por eso también la recaudación a través del procedimiento administrativo de ejecución es magra. Vean ustedes, de acuerdo a la información del SAT, lo que se recauda a través del procedimiento administrativo de ejecución. Desde el año 2010 hasta el 2023, a través del procedimiento de ejecución se han recaudado 558,664 millones de pesos. 558,664 millones de pesos, mientras que en auditorías se ha recaudado 6 billones de pesos, más de 6 billones de pesos. El 10% de 6 billones serían 620,000 millones de pesos. Ni siquiera la décima parte se ha recaudado a través del PAE, ni siquiera 620,000, que sería la décima parte de lo recaudado en visitas domiciliarias, porque únicamente han recaudado 558,000 millones de pesos desde 2010 hasta el 2023. Vean ustedes nada más. ¿Por qué se recauda tan poco a través del procedimiento administrativo de ejecución? Pues porque ya no hay créditos, ya no se notifican créditos. Al no notificarse tantos créditos como antes, ya no hay tantos juicios como antes y ya no hay tantos procedimientos de ejecución como antes. ¿Sí está claro? Entonces vean ustedes cómo los contribuyentes, los contadores y los abogados hemos estado manejando equivocadamente la materia fiscal. Desafortunadamente, tengo que insistir en que tengo la razón. Los contribuyentes deben asesorarse con expertos abogados fiscalistas, conocedores de toda la materia fiscal, conocedores del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto a Valor Agregado, de sus reglamentos, de la Resolución Miscelánea Fiscal, de cuestiones contables, de balanzas de comprobación, de registros contables, de papeles de trabajo, conocedores de declaraciones. Deben asesorarse desde que empieza una revisión fiscal si es que quieren salvar su patrimonio. Porque la realidad nos dice que cuando el contribuyente enfrenta una revisión fiscal solo, el fisco le quita su dinero con la mano en la cintura. Les ha quitado 6 billones desde 2011 hasta el 2022. Cuando no logra quitarle su dinero durante la revisión fiscal y como consecuencia de ello emite créditos fiscales, ya vimos que en los últimos años, del 2010 al 2022, se controvirtieron 4 billones ante el tribunal, 4,236,701 millones de pesos, de los cuales el fisco logró que se reconociera como válido 2,766,367 millones, el 65.30%. El contribuyente solamente logró salvar 1,470,343 billones. ¿Sí está claro? El 15%. El 85% lo ganó el fisco. Si nosotros sumamos, fíjense bien, si nosotros sumamos los 6,201,511 millones que el fisco ha cobrado del 2011 al 2022 en auditorías, revisiones de gabinete y visitas domiciliarias, más los 558,664 millones de pesos que ha logrado cobrar de 2010 a 2023 a través del procedimiento administrativo de ejecución, más los 2,766,367 millones de pesos que fueron reconocidos como válidos por nuestro tribunal, llegamos a un total de 9 billones, aquí está con tinta, 9,526,542 millones de pesos. Y si comparamos eso con lo que se ha anulado, 1,470,000, vemos cómo
el fisco los contribuyentes solamente han salvadose o han logrado anular el 15%, mientras que el fisco se ha hecho con el 85%. Y de los 9.526.542, incluso ya cobró en revisiones fiscales 6 millones y a través del PAE casi 600.000 millones de pesos. Por sus frutos los conoceréis. Los contribuyentes, contadores y abogados, ¿estamos haciendo lo correcto? Los contribuyentes, contadores y abogados, ¿realmente estamos protegiendo, conservando nuestro patrimonio? No. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo equivocado, lo incorrecto. Hay veces siento que estoy predicando en el desierto, ¿verdad? Pero no importa, mientras Dios nos preste vida, seguiremos tratando de dar información de calidad a los contribuyentes para que estos adopten decisiones correctas que con eficacia les permitan en los próximos años y por siempre conservar su patrimonio, sus negocios, su dinero y su libertad. Mi recomendación para los contribuyentes es que una vez que llega una revisión fiscal o incluso una vigilancia profunda, de inmediato deben contratar a un abogado fiscalista experto en toda la materia fiscal, conocedor de impuestos, de contabilidad, etcétera, para que los asesoren. ¿Con cuál intención? Que por siempre conserven su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Que no sigan creciendo créditos fiscales llegando a montos impagables. Que no el día de mañana esté tras las rejas. Todo eso se puede evitar si desde que llegó la vigilancia profunda o desde que llegó la revisión fiscal se asesoran con abogados fiscalistas, expertos, conocedores de toda la materia fiscal, que no únicamente conocen cuestiones triviales como omisión de formalidades y vicios del procedimiento, ¿verdad? Que muy pronto no van a servir para nada. Muy pronto no van a servir para nada, como ya desde ahora no sirven para nada, según lo hemos visto. Sí, es casi para nada. Bien. Segundo, contadores. Que cuando tengan una revisión fiscal, trabajen en equipo con contadores, con abogados fiscalistas, para en equipo demostrar ante la autoridad fiscal que la situación fiscal del contribuyente es apegada a derecho. Es apegada a derecho. El SAT tiene contadores y abogados. Auditoría fiscal, más abogados que contadores. Más auditoría fiscal, más contadores que abogados. Desconcentrada jurídica y desconcentrada de recaudación, más abogados que contadores, porque son los abogados los que resuelven las cuestiones jurídicas y son los abogados los que practican embargos, porque el embargo es un acto jurídico, ¿verdad? Entonces, que cuando llegue una revisión fiscal trabajen en conjunto con abogados fiscalistas. Es la mancuerna ideal para demostrar que un contribuyente tiene una situación impecable. Es la mancuerna necesaria para que se puedan demostrar ante la autoridad que el contribuyente no incurrió en las irregularidades que falsamente se le atribuyen. Y estimados colegas abogados, hay que prepararnos en la ley del impuesto sobre la renta, en la ley del impuesto al valor agregado, en la resolución miscelánea fiscal, en los reglamentos de las leyes, en cuestiones contables, en declaraciones, en balanzas. Hay que conocer todo eso, exactamente para que también participemos asesorando a los contribuyentes durante las revisiones fiscales. Los señalamientos que nosotros formulamos en nuestros videos, a lo mejor no me sé expresar, pero no van con la intención de lastimar a los colegas, sino de decirles, desde mi punto de vista, que mi experiencia confirma y que las estadísticas confirman, de que para que realmente ayudemos a los mexicanos a conservar su patrimonio, tenemos que hacer las cosas de manera diferente y en momentos diferentes.
En lugar de esperar a que lleguen créditos fiscales para alegar omisión de formalidades y vicios del procedimiento, que prácticamente no sirven para nada, porque la mayoría de sentencias son favorables al SAT y porque la mayoría de los créditos fiscales en monto son confirmados por los tribunales, ¿verdad? Y además porque llegan muy pocos créditos, hoy se promueve la mitad de juicios que se promovían en 2010. Por ejemplo, miren, en 2022 se promovieron 46,000 juicios, mientras que en 2013 95,000. Si nosotros multiplicamos 46,880 juicios, 46,880 juicios por 2, nos llega a 93,000. Ni siquiera llegamos al doble, ni siquiera a la mitad de los juicios que se promovían en 2013, porque en 2013 se notificaban muchísimos créditos que hoy ya no se notifican. ¿Por qué creen ustedes que nuestro tribunal ya no se llama Tribunal Fiscal de la Federación? ¿Por qué creen que tampoco se llama ya Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa? ¿Por qué creen que ahora se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Porque los juicios fiscales han descendido considerablemente. Y cuando se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la idea es que llegue el día en que casi no haya juicios fiscales. Si está claro, más claro ni el agua, estimados compatriotas, estimados contribuyentes, contadores y abogados. Es un error que el contribuyente no contrate abogado fiscalista, experto en la materia fiscal, cuando tiene una vigilancia profunda y cuando le llega una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Es un error que el contribuyente quiera asesorar solo a un contribuyente que tiene una vigilancia profunda o que tiene una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Su defensa sería mucho mejor si trabajara al lado de un abogado fiscalista conocedor de toda la materia fiscal. Y es un error que el abogado esté únicamente promoviendo medios de defensa de un número raquítico de créditos fiscales, perdiendo la mayoría, ¿verdad? En lugar de asesorar a los contribuyentes que tienen una revisión fiscal, visita domiciliaria o revisión de gabinete, asesorarlos fiscalmente, legalmente, para que no haya crédito o para que el crédito sea lo menos posible. Si contribuyentes contrataran abogado fiscalista en vigilancias profundas y revisiones de gabinete, y visitas domiciliarias, si el contador trabajara en equipo con abogados desde que llega la vigilancia profunda o desde que empieza una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, otra realidad tendríamos. Y si el abogado fiscalista trabajara hombro con contadores a favor del contribuyente que recibió una vigilancia profunda o una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, otra cosa sería, ¿sí? Bien, estimados amigos, pues espero que el contenido de este video nos haga reflexionar, que revisemos nuestro proceder y ojalá rectifiquemos. La realidad de los mexicanos puede ser diferente, pero siempre y cuando hagamos cosas diferentes, cosas distintas, cosas nuevas. Y la finalidad de este video es que todos los mexicanos el día de mañana conservemos nuestro patrimonio, nuestros negocios, nuestro dinero, nuestra libertad. Pero para eso hay que manejar correctamente las revisiones fiscales, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y desde luego las facultades de gestión como las vigilancias profundas. El juicio fiscal es cosa del pasado. No es la solución a los problemas. Analicen, estimados compañeros. Y recuerden, ¿por qué creen que el tribunal ahora se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Y ya no hablan de que sea un tribunal fiscal. Porque ya casi no hay juicios fiscales y porque la idea es que en los próximos años no haya ningún juicio fiscal. Bien, estimados amigos, pues espero que la información que hemos dado en este video sea de utilidad, sobre todo de utilidad y de interés. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus conocidos, con tus contactos, con tus amigos, en tus grupos, en tus redes sociales. Y si el contenido de este canal te gusta, suscríbete a nuestro canal para que todos los videos
te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video a nuestro canal. Bien, estimados amigos, sean muy felices, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video, primero Dios.